Hablemos sin censura. Saludo con mucho gusto a nuestra querida Renata Turrent. Renata, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, querido Vicente, qué gusto estar por acá, y a todo el auditorio. Toño, también, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Gracias, Renata. Y también al maestro Jorge Armando Rocha, quien diariamente está dejando la víbora chillando en redes sociales, con lo que sube, con lo que comparte, con lo que opina. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Te saludo también con mucho gusto. Igualmente, admirado Vicente, un placer estar contigo, y admirada Renata, un placer. Gracias, muy buenos días, aquí estamos a la orden. Bueno, estoy poniendo muchas cosas sobre la mesa para escuchar sus opiniones. También quiero incluir lo que en 2009, para aquellos que dicen que el ministro presidente Arturo Saldívar se tardó 13 años en dar a conocer sus opiniones sobre la operación de Estado de Felipe Calderón para proteger a Margarita Zavala y a su familia. No. En 2009, el proyecto del ministro Arturo Saldívar decía algo así: dado lo anterior, no puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no solo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores. Atento a lo anterior, se presenta la relación de las autoridades a las que se les atribuye una responsabilidad de carácter constitucional. Sin embargo, la misma no debe adelantar juicios sobre responsabilidades de índole penal, civil o administrativas, debido a que, como se ha expuesto, la valoración de las pruebas y la determinación de las violaciones en el presente dictamen se realizó por esta Suprema Corte bajo estándares de carácter constitucional. El nombre y el cargo de las autoridades que se identificaron como responsables de las violaciones graves de los derechos que protege la Constitución son los siguientes: autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram. 2, Juan Francisco Molinar Orcasitas. Esto es lo que dice el dictamen precisamente de don Arturo Saldívar. 3, déjeme busco por aquí mi lista: Sergio Antonio Salazar Salazar, Carlos Rochín Nieto, Arturo Lepa Lizárraga, Noemí López Sánchez. Autoridades del Estado de Sonora: Eduardo Burz Castelo, gobernador del Estado priista entre 2003 y 2009, Wilebaldo Triste Candiani, Ernesto Vargas Gaitán, Fausto Salazar Gómez y Jorge Luis Melchor Islas. También autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezado por Ernesto Gándara Camú, presidente municipal entre el 2006 y el 2009, quien fue el candidato del PRIANREDE en el pasado proceso electoral y por quien Claudio X González y Gustavo de Hoyos fueron a Hermosillo, Sonora, a hacer campaña cuando los confronté y no tuvieron a bien darnos una declaración para que vea del tamaño de lo que estamos hablando. Jesús Davis Osuna, Roberto Copado Gutiérrez, entre otros más. Querida Renata Turrent, y dice Margarita Zavala que le creamos a ella, que le creamos a su hilo de Twitter, porque el que miente es Arturo Saldívar. Bueno, yo quisiera empezar recordando que esta tragedia, como muchas otras, sigue impune, y que, como tú bien dices, querido Vicente, la hoy diputada, lo digo con vergüenza para nuestro país, y tendría que estar dando explicaciones o presentándose en algunos juicios para explicar qué es lo que pasó, cuáles son los conflictos de interés en los que se vio involucrada al tener a su prima en esta guardería y no presidiendo la comisión que preside. Es de verdad una falta de respeto, claramente con los familiares de las víctimas, pero con toda la niñez y con este país, que esta señora siga vigente en la vida pública después de los crímenes que ella y su familia han hecho. Entonces, creo que, dicho eso, primero, yo donde creo que debemos llevar la conversación, además de, por supuesto, exigir a las autoridades que investiguen y que esclarezcan y que castiguen a los responsables de este crimen que sigue impune, es hablar un poco de cómo la vida
pública en este país empieza a no solamente a ser pública hoy, sino que se empieza a abrir capítulos muy oscuros de nuestra vida, en este caso el ABC, pero también, parte de las promesas de campaña del presidente López Obrador ha sido, por ejemplo, también esclarecer qué es lo que sucedió en Ayotzinapa. Y este tipo de crímenes donde el Estado mexicano estuvo involucrado, poderlos empezar a hacer públicos, analizarlos abiertamente, para poder encontrar una solución y justicia para las familias afectadas, ¿no? Tanto en el caso de ABC, pero bueno, pues también otros casos que han sido, que el presidente López Obrador ha tomado como emblemáticos en su administración para esclarecer, ¿no? El caso de Ayotzinapa, que todavía está pendiente, pero también, por ejemplo, Pasta de Conchos. Ahora, creo que yo celebro muchísimo que el ministro Saldívar tenga el valor de salir a desenmascarar estos dos personajes que, repito, le han hecho muchísimo daño a este país y que siguen impunes, ¿no? No han sido castigados, vaya, ni siquiera socialmente, ¿no? O sea, por cierta parte de la sociedad siguen siendo arropados porque significan o representan una oposición al presidente López Obrador. Pero este tipo de personajes, el calderonismo, Margarita Zavala, obviamente Felipe Calderón, en cualquier otra democracia, quizá, no sé si en cualquier otra, pero en muchas otras democracias, serían personajes que estarían enterrados por lo menos socialmente, ¿no? Si no tuvieron consecuencias penales, por lo menos no tendrían que tener la decencia humana de no seguir contaminando la vida pública. Entonces, bueno, a mí me parece de verdad un cinismo, una ofensa al pueblo mexicano que sigan operando y haciendo sus fechorías, ¿no? Así a la luz del día, como si todas estas cuestiones no hubieran pasado en su sexenio. Y yo cerraría invitando a la audiencia a ver ayer la entrevista que le hace Luisa Cantú en La Octava a Margarita Zavala, donde no responde una sola pregunta sobre la responsabilidad que ella tuvo, que su familia tuvo, y sobre todo esto que, repito, creo es lo más importante del asunto, esto que abre o que pone el ministro Saldívar en la mesa de conversación sobre cómo en sexenios anteriores se usaba el Estado mexicano para encubrir a otros crímenes, ¿no? Hechos por, en este caso, el Ejecutivo y su familia. Entonces, les invito yo a ver esa entrevista, al ratito la puedo poner en mis redes sociales, donde la señora Margarita Zavala no contesta una sola pregunta de la responsabilidad que ella y su familia tienen en este crimen. Y también, si me permites, una invitación para que vean, escuchen la entrevista que nos concedió ayer Julio César Márquez, uno de los padres de los niños muertos en la guardería ABC, que coincide con lo que han dicho otros padres y madres de familia. Esclarecedora, reveladora la entrevista. Ahí se las encargo, también está en el canal. Ayer nos concedió esta brutal entrevista para Margarita Zavala, digo brutal, y para Felipe Calderón, quienes, de acuerdo a Julio César Márquez, deberían de sentarse en el banquillo de los acusados, o deberían de ser sentados en el banquillo de los acusados. Y Jorge Armando Rocha, tal vez no por este tema, pero vaya tristeza que me dio ver que Claudio X González anda citando a Carmen Aristegui. Imagínate tú, y lo menciono porque es el hombre que está moviendo muchos de los intereses de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y de los que fueron mencionados desde el 2009 por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Dice Claudio X González en un tuit: el país no merece ser envenenado. Estoy de acuerdo, Jorge Armando, no merece ser envenenado ni por comunicadores que tergiversan, ni por periodistas que callan, ni por los López Dóriga que dicen que es una palabra contra la otra y que la audiencia decida. No, apostemos por el periodismo de investigación y vayamos al fondo, mi querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimados, tiene razón, porque lo que plantea Claudio X González de el país no merece ser envenenado, pero además se suma a la postura de Carmen Aristegui, pues es precisamente el mundo al revés, porque uno podría decir, a eso se dedica, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, quiere envenenar
al país con mentiras. O sea, el veneno que es algo que hace daño y que daña a la sociedad, la calumnia, la injuria, simplemente obedecer a grupos de interés políticos y económicos. Eso sí es veneno para la sociedad. Y precisamente ese veneno, esas calumnias, esas mentiras, nos la quieren pasar con una cucharada, le quieren meter un saborizante, le quieren poner un aderezo y quieren que eso lo comamos los ciudadanos sin decir nada. Pero yo creo que cuando Carmen Aristegui, y la retoma Claudio X González, dice el país no merece ser envenenado, se refiere al presidente López Obrador, que el presidente ha dicho Carmen no está con nosotros, simplemente definiendo una postura que tiene el derecho el presidente López Obrador a dar a conocer su punto de vista. Ya será la gente la que diga si está exagerando o si está siendo preciso en el diagnóstico. La gente no es tonta, pero el mensaje que lanza Aristegui es en torno al presidente. Dice, si me critica, está envenenando al país. Tampoco hay que confundir. Una cosa es la opinión, el debate necesario e indispensable en una democracia, y otra es jugar al juego de las mentiras. Vamos a ver quién es más mentiroso. En palabras de Alarraqui, pues la guerra de lodo. Vamos a mentir y vamos a imponer nuestras decisiones en función de mentiras. Yo creo que para que tengamos una democracia vigorosa, el debate debe ser en función de asuntos reales. O sea, si vamos a debatir, Vicente, y uno empieza a decir puras mentiras, pues ¿qué vas a debatir con esa persona? Son puras percepciones, puros prejuicios. No le vas a hacer cambiar de opinión a alguien que pues parte de desinformaciones. Y así está el debate en buena medida alimentado por estos grupos, y por eso el presidente dice, revelen lo que hay detrás, es lo que llama a los voceros, les dice, enseñen lo que hay detrás de esta careta, detrás de esta fachada, grupos de interés políticos y económicos. Pero regresando al tema de ABC y lo que sucede con Saldívar, pues yo creo que es muy importante que vuelva a poner sobre la mesa el asunto, porque para empezar, sigue impune, porque debemos ir al fundamento de las cosas y a la esencia de las cosas. La esencia del caso ABC es que el Estado mexicano no privilegió la vida y el cuidado de los niños y de las niñas, privilegió la impunidad. Eso fue lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, y también el caso, sobre todo tras las palabras de Saldívar, que tiene razón, ya había él expresado a través de su informe, nada más que no le habían hecho caso en su momento. Pero bueno, lo que nos revela, sobre todo esta nueva discusión, y ya teniendo más información, nos revela el caso dos cosas desde mi punto de vista. Primero, que Felipe Calderón fue un hombre profundamente autoritario, un presidente que tenía un control férreo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pudo doblar a todos los ministros menos a 3 de 11 ministros. O sea, díganme si eso no es someter a un poder, porque hoy todos se dan sus baños de republicanos. Todos, me refiero a los conservadores, dicen, no, ¿cómo es posible que Saldívar es un lacayo? El presidente tiene demasiado poder. No, a ver, en la realidad los presidentes mandaban sobre el Poder Judicial. Eso sucedía de forma clásica en el sistema político mexicano. Pero también este caso yo creo que nos revela la hipocresía de la derecha, la utilización de la bandera de los niños para hacer propaganda, porque es ponerlos contra la pared, es exhibir una gran contradicción, Vicente, en estos tiempos en los cuales se le han pasado diciendo, es que los niños con cáncer, que claro que a muchos nos duele y decimos, traigan las medicinas de donde sea. Es el mensaje que ha lanzado el presidente. Hay que cubrir esa necesidad indispensable, pero nos refleja que la derecha ha utilizado la bandera de los niños con cáncer para golpear, o sea, para hacer propaganda. Si realmente les importaran los niños, en el caso ABC no habría impunidad. Y ahí está el informe Saldívar. Claro que no le hicieron caso porque no convenía. Y hubo mucha complicidad de medios de comunicación tradicionales, la radio y la televisión y los impresos, porque muchos ni siquiera se tomaron la molestia de leer el proyecto Saldívar. Imagínate, ni siquiera sus compañeros ministros. ¿Qué dice Saldívar? Que unos ministros lo que hicieron fue nada más
leer lo que les mandaron de Los Pinos. ¡Qué vergüenza para esos ministros! Y bueno, pues solo lo acompañaron 2 más, incluyendo a Olga Sánchez Cordero. Lo visitó el secretario de Gobernación para presionarlo, para decir, no te apoyamos para esto, ¿cómo es posible que no salgas con esta traición? Él les respondió diciendo, pues ustedes eligieron a un ministro, no a un empleado, y puso nombre y apellido de responsabilidades. El ministro Saldívar, pero el proyecto pues no le dieron, ¿no?, la oportunidad siquiera de revisarlo, ¿no? Lo desecharon por completo. Nos habla del control de Felipe Calderón. También lo que exhibe Saldívar es impresionante. ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo tomó a la Suprema Corte de Justicia? Estaban ahí los secretarios de Estado abiertamente presionando a los ministros. Eso es someter a un poder. Eso no es una república. Eso no es una democracia. Eso es lo más cercano a una dictadura que, por cierto, se la pasan diciendo. Es dictador López Obrador, para que vean cómo se las gastaba Felipe Calderón. Y ahora, por ejemplo, Mariana Gómez del Campo, diputada federal del PAN, dice, Saldívar es el lacayo de López Obrador. Bueno, precisamente lo que quería Felipe Calderón era que Saldívar funcionara como su lacayo, pero pudo someter a otros, menos a Saldívar. Entonces, hay muchas contradicciones en todo esto. Nos refleja que cuando estuvieron en el poder fueron muy autoritarios y hoy en día pareciera que no gobernaron, que no fueron corruptos. Quieren hacerle creer, sobre todo a las nuevas generaciones, que ellos fueron muy buenos gobernantes y por eso les molesta mucho hablar del pasado, pero yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Al final del día, lo más triste del caso ABC es que no hay justicia, es que no podemos hablar, ¿no?, de que vamos a honrar la memoria de las víctimas. ¿Cómo? Si no hay nadie hoy en día en prisión, ahí están señalados los responsables, ahí está la cadena de corrupción, de complicidades. Hay que recordar que esta guardería estaba subrogada y de entrada el modelo pues se privilegiaba la corrupción porque se supone que estaba bajo vigilancia del IMSS, eran grandes negocios, estas guarderías inflaban los padrones, había niños fantasma, pero peor aún, si uno revisa este informe de Saldívar, que es por ahí de más de 400 páginas, ¿qué investigó Saldívar y qué se encontró? Por ejemplo, hay datos ahí escalofriantes. Solo el 60% de guarderías tenían un extinguidor. ¿Cómo es posible que se permitía eso? Solo la mitad de guarderías tenía un programa de protección civil. Es que no les importaba los niños, nunca les han importado los niños, les importaba el negocio. Entonces, si revisamos ese informe detenidamente, nos vamos a encontrar con cosas muy lamentables y por supuesto que ya lo había dicho Saldívar, nada más que no le hicieron caso y hay muchos medios cómplices y muchos comunicadores que prefirieron irse con la versión oficial y se acabó. A ver, mándenos el boletín de Los Pinos y así le vamos a hacer lo que diga Felipe Calderón. Pero bueno, ya me extendí. No, esto es importante, Jorge Armando, y creo que también debemos combatir esa narrativa como la que llevó un día a Palacio Nacional Jorge Ramos, el señalado por el presidente que debe de aclarar sus dineros y de dónde recibe. Jorge Ramos, el conductor estrella de Univisión, no sé si recuerdan que en algún momento dijo, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Pues no, 13 años de impunidad, y creo que este caso de la guardería ABC, del incendio de la guardería ABC, la muerte de 49 niños y niñas, debe de llevarnos nuevamente a exigir justicia y en un descuido, solo en un descuido, que Felipe Calderón sea sentado en el banquillo de los acusados y parece que toma también fuerza este llamado a desaforar, de quitarle el fuero a Margarita Zavala desde la Cámara de Diputados. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde ayer me llamó mucho la atención que hace un señalamiento Fabricio Mejía a lo que ha estado reportando Diego Osorno desde hace muchos años. De hecho, en su libro de los Zetas aparece que Felipe Calderón lo que evitó, aplastando el caso de la guardería ABC, evitó ser señalado y llevado a juicio incluso por los crímenes que se cometieron en la guerra contra el narcotráfico. Les leo así rapidito, mi querida Renata Turrent, para escuchar también tu opinión. Si el informe
ABC del ministro Arturo Saldívar no hubiera sido aplastado con la maquinaria oficial, Felipe Calderón podría haber sido enjuiciado por el asesinato de los estudiantes del TEC de Monterrey, entre muchos otros crímenes atribuidos a soldados rasos. No solo las víctimas del ABC fueron afectadas por este acto autoritario de Felipe Calderón, con el que evadió su responsabilidad presidencial, también lo fueron las víctimas del irregular y trágico proceso de militarización emprendido para encubrir la crisis política de 2006. Celebro, dice Diego Enrique Osorno, celebro que el ministro Arturo Saldívar revele las presiones del gobierno de Felipe Calderón por su informe de la guardería ABC. Sin embargo, estas no solo eran para proteger a las familias y amistades presidenciales. Ojo, hay que agradecer al ministro por abrir esta caja de Pandora. Para cerrarla de nuevo, sería saludable dotar antes de un significado más digno a la palabra justicia en nuestro país. Así, Felipe Calderón no solo negó justicia a 49 infantes que fallecieron por corrupción, sino que avasalló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para blindarse jurídicamente y dejar a las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina con la responsabilidad de asumir penas por decisiones equivocadas que él tomó. Mi querida Renata Turalt. Ay, Dios mío, sí, pues es que yo reitero, ¿no? El hecho de que estos personajes sigan impunes habla mucho de cómo han funcionado las cosas, desgraciadamente, en nuestro país con personajes poderosos como estos, ¿no? Que han ocupado las instituciones, que ahora, dicho sea de paso, se rasgan las vestiduras como si de que no sean independientes y no sé qué, cuando ellos mismos las usaron a su beneficio, describe perfectamente cómo operaba los personajes, los criminales que tenían poder en este país, ¿no? En este caso Felipe Calderón y Margarita Zavala. A mí sí me encantaría, y repito, si el caso de la guardería ABC, si lo que mencionas ahorita en este escrito, que me parece muy esclarecedor y muy claro, no son suficientes los hechos, no son suficientes las pruebas para que jurídicamente se proceda en contra de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, yo considero que por lo menos tendrían que tener una sanción social, una sanción política, por lo que la idea de desaforar a Margarita Zavala me parecería algo que por lo menos como sociedad tendríamos que explorar, y que los y las legisladoras podrían ver si es viable, ¿no? Tanto políticamente como jurídicamente. Ahora, en el caso de Calderón, ahora me paso un poco a Calderón después de haber hablado de Margarita Zavala y sus crímenes. Los crímenes de Calderón los sabemos todos, y yo sí, una de las críticas que yo tengo al gobierno actual es que creo que se debió haber usado de mejor manera la consulta popular, y no solamente al gobierno, no es una crítica únicamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Una crítica fraterna y con mucho amor, porque saben que aquí el auditorio sabe bien que yo apoyo al presidente López Obrador, pero mi crítica va más allá del presidente. Creo que hay muchas instituciones que se quedaron cortas con la consulta popular que hicimos el año pasado como ciudadanía en contra de los expresidentes. En específico me refiero a la Fiscalía General. Y lo que yo planteo aquí es por qué no se usó ese capital político o esa voluntad popular que se mostró en las urnas con 7 millones de votos, que si bien no fue vinculante, porque las reglas de la consulta popular están hechas básicamente para que no se llegue a ese proceso vinculante, lo mismo sucederá con la revocación de mandato, es prácticamente, de verdad, poner la barra hasta el cielo, pensar que se va a llegar al 40% en una elección o en una consulta popular que no se empata con las elecciones normales, ¿no? Bueno, las elecciones intermedias o las elecciones presidenciales. Porque la oposición no quiso que se empatara, ¿no? Porque no les conviene a sus intereses políticos. Pero a mí sí me hubiera gustado ver, sobre todo la Fiscalía, que no tiene mucho prestigio porque ha sido muy lenta en sus investigaciones y desde mi humilde punto de vista nos ha quedado a deber un poco a los mexicanos, pues que hubiera usado esto como motor
político, porque quien piense que la Fiscalía y el Poder Judicial están exentos de un ejercicio político, pues creo que es un poco ingenuo, pero que sí se hubiera usado esta demanda popular que se materializó en 7 millones de votos, en exigir o en impulsar algún tipo de sanción hacia los expresidentes, desde mi punto de vista en específico para Felipe Calderón, que creo yo que ha sido, por lo menos desde que yo tengo memoria, y aquí habrá disputa porque o algún poco de quizá de disidencia, yo sí creo que ha sido el presidente que más daño le ha hecho a este país, incluso peor que Salinas, ¿no? Entonces a mí sí me hubiera gustado ver más, y por eso repito, ¿no? Mi crítica es al Ejecutivo, no en específico a López Obrador, porque sinceramente la posición en la que está López Obrador para hacer uso de esa consulta popular, pues es muy compleja, porque lo hubieran acusado de persecución política y estas cosas, pero sí de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía tiene los elementos para buscar responsabilidades en este tipo de personajes, y la consulta popular le dio esa legitimidad popular que pudiera haber necesitado para buscar que estos personajes, en específico Calderón, pues cumpliera con la ley, ¿no? Por todos los crímenes que causó y todo el daño, el dolor. Porque recordemos que cuando hablamos de estos personajes no solamente es hablar de los crímenes que hizo al vacío, ¿no? Estos son personas que perdieron la vida, perdimos soberanía en este país, perdimos territorio en este país por la guerra en la que nos metió. Hubo familias como las que ya tú mencionas, de los estudiantes que fueron asesinados, que hoy siguen llorando a sus seres queridos, y esta guerra en la que llevamos tantísimos años, más de una década, pues la empezó él, como bien ya dice el texto que nos haces favor de leer, por una crisis política después de haberse robado una elección en 2006. Entonces, los mexicanos y las mexicanas en mayor o menor medida, pero todos y todas hemos sufrido las consecuencias de la guerra de Calderón, y creo yo, por lo tanto, merecemos que haya algún tipo de justicia, ¿no? Si no se puede la justicia penal, pues entonces, repito, ¿no? Algún tipo de sanción social, política, pero para mí lo más desolador, lo más que me hierve la sangre, es ver que esta gente que le hizo este daño a este país, que dejó a este país hecho un cementerio, siguen ejerciendo poder político, siguen presidiendo comisiones después que son una ofensa a las familias de las víctimas. Entonces, pues ojalá que si no podemos ver avances por la Fiscalía, pues que se puedan ver por otro lado, como ya bien decías, por medio del desafuero, y sobre todo, más adelante, que los mexicanos y las mexicanas, desde las urnas, desde la democracia, le digamos a esta gente que no hay cabida para personajes, para criminales de ese tamaño en la vida pública de este país. Entonces, ojalá que sea el último momento que alguien como Margarita Zavala, y digo, entiendo obviamente que los partidos políticos tienen sus legisladores plurinominales, pero que no me acuerdo si Margarita fue plurinominal o no, pero ahorita que me corrija Jorge Armando, que tiene la memoria más impresionante que yo he visto, pero bueno, se puede hacer un mensaje político en contra de este partido, el PAN, por todo el daño que le ha hecho a este país. Pues los ciudadanos podemos hacerlo desde las urnas, y bueno, pues con eso yo concluiría mi participación en esta ronda. Mi querida Renata, nada más para aclarar, Margarita Zavala sí le gana a Hidalgo, si recuerdo bien, el puesto. O sea, la gente sí votó por Margarita Zavala, no es una diputada plurinominal, y que me corrijan si estoy equivocado, Jorge Armando Rocha y mis compañeros de producción. No, pero sí tienes razón, porque además ganó por un montón de votos en su distrito, ya me acordé, ganó por un montón de votos, que es una vergüenza, ¿no? Sí, tristemente le gana a Javier Hidalgo, el exdiputado de Morena, y ya sabemos la historia. Por lo que has dicho, y grábenme por favor con esto, por lo que ha dicho Renata Turrent, que es una crítica constructiva y con mucho cariño y mucho respeto, yo voy a decir, para que quede en los archivos,
Para aquellos que nos dicen, a mí, cromasables, perdóname por las expresiones que voy a usar, Renata, cromasables de López Obrador, lamezuelas, lustrador de botas, neochayotero, peje zombie, todo lo que nos han dicho. Muy respetuosamente, digo, precisamente por los niveles de perversidad que destapa con sus dichos el hoy presidente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en la mañanera ¿qué le cree a Arturo Saldívar? Es que considero un error que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento haya dicho que iba a votar en contra del juicio de los expresidentes. Fíjense lo que estoy diciendo, y lo he sostenido siempre. Crítica constructiva. Yo sigo creyendo que se necesitó que el presidente dijera que estaba del lado del pueblo, porque el pueblo pedía juicio a los expresidentes en esa consulta, y el presidente dijo que iba a votar en contra. Por el nivel de perversidad destapado por Arturo Saldívar, creo que el presidente se equivocó. Y ojo con lo que voy a mencionar para escuchar también a Jorge Armando Rocha. Creo que el presidente se equivoca con el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona. Se lo dije en aquella mañanera en Hermosillo, Sonora. Me criticaron porque dicen que cómo voy a saber yo más que el presidente. Todo lo que me han dicho. Pero respetuosamente creo que hoy tengo más elementos para decir, señor presidente, hay que replantear el nombramiento de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora, como cónsul de Barcelona. ¿Por qué? El 29 de enero pasado, Diego Osorno, ya que estoy haciendo mención de Diego Osorno, escribió en su columna en el periódico Milenio: Claudia Pavlovich fue gobernadora de Sonora sin haber hecho nunca nada trascendental ante una de las mayores tragedias infantiles que ha sufrido el país, el caso de la guardería ABC. Si el presidente, y creo que lo vi muy conmovido, muy comprometido con llegar a la justicia en el caso de la guardería ABC, el incendio de la guardería ABC, escucha esta crítica constructiva, creo que no debería de dejarle al Senado de la República si avalan o no el nombramiento de Claudia Pavlovich. Creo que por lo que estamos conociendo también de Claudia Pavlovich, una tras otra, debería de repensarse o de retirarse el nombramiento a la exgobernadora de Sonora. Dice, nada más un poco para escuchar a Jorge Armando Rocha, y lo digo respetuosamente, señor presidente, con todas las ganas de que mi crítica sea constructiva para esta cuarta transformación. Influyentismo que trasciende gobiernos y fronteras, dice Diego Enrique Osorno. A raíz de la designación presidencial de Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona, hay que revisar el caso de la guardería ABC, un siniestro provocado por corrupción que duele más que ninguna otra, debido a que por ella fallecieron 49 infantes en Hermosillo. Los propietarios eran miembros distinguidos de la sociedad local y del PAN y del PRI, que sin el menor escrúpulo recibieron una subrogación del IMSS a pesar de no tener idea del manejo de estancias infantiles. El hecho reveló además un esquema nacional de influyentismo que volvió vil negocio la responsabilidad oficial de cuidar a los niños e hijas de los obreros. Tal esquema se activó también para darle impunidad a los dueños y los funcionarios responsables. Como parte de esa operación de blindaje, meses después del incendio, Claudia Pavlovich emitió una carta de recomendación a una de las propietarias, quien la presentó como parte de su alegato de defensa. Ya luego Pavlovich fue senadora y luego gobernadora de Sonora, sin haber hecho nunca nada trascendental ante una de las mayores tragedias infantiles que ha sufrido su estado y el país. Da la impresión, y sigue Diego Osorno, creo que he dicho lo suficiente, creo que he leído lo suficiente, Jorge Armando Rocha, para sustentar mi crítica constructiva ante el nombramiento de Claudia Pavlovich, ahora que se empieza a destapar la caja de Pandora, Jorge Armando. Estimado Vicente, bueno, lo que planteas es un tema bastante complejo, es lo primero que tendría que decir.
no es un asunto nada fácil. Además, el presidente López Obrador ha tomado decisiones con la información que posee y vamos a partir del supuesto que tiene mejor y más información que nosotros, sobre todo cuando se trata de estos casos en particular. O de plano, quizá también esto tiene que ver con su estrategia. Pero esto que estás planteando es fascinante y podríamos verlo en diversos planos y podríamos meternos desde diversas perspectivas, tratar de, sobre todo, resaltar qué lógica hay detrás del presidente. Vale la pena encontrarle la lógica a estos nombramientos, encontrar la lógica detrás de esta posición en donde dice yo ya no quiero, voy a votar en contra del juicio a los expresidentes, no quiero entrar a ese esquema. Y es muy interesante. Por un lado, déjame comenzar con el tema del juicio a los expresidentes, porque en efecto, yo voté en favor del juicio a los expresidentes como ciudadano, porque además me considero de izquierda, y esa es una de las premisas de la izquierda. Pues ni perdón ni olvido, vamos limpiando la casa, no solo hacia adelante, sino hacia atrás, vamos resolviendo los agravios, porque tenemos un país con heridas abiertas, un país que ha sufrido mucho, que ha padecido un régimen neoliberal muy autoritario. Ha habido una serie de casos que nos han marcado. Y en ese sentido, pues nosotros decimos sí al juicio. Él lo ve como autoridad y yo creo que lo ve con un sentido práctico, ese tema en particular. ¿Por qué razón? Porque ¿con qué instrumentos cuenta el presidente? Claro que es un presidente fuerte, pero si analizamos, por ejemplo, al Poder Judicial, sigue estando carcomido por corrupción. Si analizamos las conexiones vigentes entre políticos, digamos, del viejo régimen y jueces en la actualidad, si también vemos estas vertientes que hay con la PGR, hay que recordar, por ejemplo, que todavía ya en funciones el secretario Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, pues el presidente ya después de un año le pidió que siguiera limpiando la Policía Federal de las herencias de García Luna. Todavía había algunos enquistados, ¿no? O sea, todavía existían cuerpos policiales de García Luna. Entonces, yo creo que ya cuando estás en el puesto de presidente, te vas por la línea práctica, es cuánto tiempo me va a costar realmente llevar a juicio y qué desgaste de Estado puede implicar esto, porque no es fácil. Vean a Ricardo Anaya, se está burlando de la justicia, no llega a las audiencias y hasta ahora la PGR ha dicho algo, o me perdí el comunicado de la PGR en donde nos explique qué va a hacer respecto a Ricardo Anaya. Se burla de la justicia desde los Estados Unidos, no va a la audiencia, el juez no dice nada, la PGR tampoco comunica, no sabemos qué rayos está pasando. Pero si el Estado mexicano no puede hacer justicia respecto a un ex candidato presidencial que, bueno, pues está evidenciado, no solo en la actualidad, si los propios priistas dijeron, este hombre es corrupto, ahí están las declaraciones de Mid, ahí están también las declaraciones de los calderonistas, de Ernesto Cordero, de Javier Lozano, todos diciendo, este hombre es un pillo, y hay evidencias y le entregamos tanto, y él estuvo en negociaciones, y está el tema de lavado, le sacaron el asunto de sus propiedades en campaña. Si a ese hombre no lo pueden poner en prisión, imagínate a un Felipe Calderón, a un Vicente Fox o a un Peña Nieto que le deben les deben mucho a estos expresidentes de la República. Claro. Entonces tienen esta capacidad de una red, porque una cosa es la voluntad del presidente López Obrador de limpiar la casa y la otra, y yo creo que también tenemos que tener la capacidad de ver eso. Aún existe una red del viejo régimen que está protegiendo a esos intereses del viejo régimen. Esa red no ha sido desarticulada del todo. Y entonces el presidente dijo, o me pongo a gobernar hacia adelante, o me pongo a ver qué vamos a hacer con los grandes proyectos, con los programas sociales, con las reformas constitucionales, o simplemente pudo haber optado, porque esa era una alternativa, ser el presidente, digamos que justiciero, el que trate de llevar a todos estos a prisión,
pero sería un desgaste, sería estar ocupado permanentemente, porque no es cosa fácil. Estos hombres, precisamente por eso robaron tanto, porque hay múltiples actores que les deben mucho, Vicente. Perdón que te interrumpa, pero nuestra querida Renata Turrent tiene que salir corriendo en estos momentos. Y si me permites, me quedo contigo, pero quiero despedir a la querida Renata Turrent, que también invite para que la sigan en redes sociales. Entiendo que tenías un compromiso, mi querida Renata. Perdón a Jorge Armando Rocha que lo interrumpimos, pero me gusta que la gente se despida. Amor con amor se paga, querida Renata. Ay, querido Vicente, y perdóname a mí también, querido Jorge Armando, pero tengo una junta ahorita a las 12 que no puedo faltar, pero quería dejarle un abrazo al auditorio. Ya vi que se enojaron un poco conmigo por la crítica, pero no se enojen, nosotros somos pues obradoristas de todo corazón, y más bien es pues tratar de construir un poco entender, y creo que ahorita Jorge Armando está haciendo un gran trabajo en explicar las complicaciones, ¿no? No es así como de, ay, qué fácil, y bueno, al final de cuentas, pues todos somos seres humanos, pero pues aquí lo bueno de Sin Censura es que siempre somos claros en nuestra postura política y de esa forma dejamos que la gente decida. Entonces, bueno, pues yo con todo el amor, respeto y cariño que le tengo a tu audiencia, a ti, a Jorge Armando, les dejo un abrazo fuerte. A mí me encuentran en @rturrent y también me pueden ver los miércoles a las 10 de la noche en mi programa El Aquelarre por Capital 21. Les dejo muchísimos abrazos y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Renata. Y regreso con Jorge Armando Rocha. Por cierto, Jorge Armando, qué bueno que lo dice Renata. Podemos hacer crítica constructiva. Tú lo estás explicando desde otra perspectiva que me parece fenomenal. Y yo nada más quiero decir, a mí me pueden escupir veneno, tanto fuego amigo, disque obradoristas, como borolistas, adversarios de la Cuarta Transformación. Algunos dicen, oye, pero tú estabas criticando hace muchos años o hace algunos años a Andrés Manuel López Obrador. Sí, y admito que pude haberme equivocado, pero hoy creo que nadie puede cuestionar el compromiso que tengo con este proceso de transformación. Oye, pero tú dijiste esto de López Obrador. Pues sí, y también tenemos derecho a equivocarnos, pero en momentos como el presidente ha dicho, de definiciones, creo que queda claro que a pesar de las críticas constructivas, a pesar de no estar de acuerdo en todo con el presidente, que quede claro en qué lado de la mesa nos sentamos, querido Jorge Armando Rocha. Así es, eso es la razón, y en esos momentos en donde hay mucha presión, en donde hay amenazas abiertas, estimado Vicente, ahí está la lista de Claudio X González. No tengo la menor duda que estás en la lista de Claudio X González. No tengo la menor duda que también estoy en esa lista. ¿Qué implicaciones podría tener eso, Vicente? Obviamente, pues no nos da miedo, pero imagínense que regresaran los del viejo régimen, que regresara el grupo de Claudio X González y nosotros estaríamos ya marcados, Estamos en esa lista y al costo que sea. Y no somos Loret, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de voluntad, estamos hablando de principios, de forma de ver la vida. Entonces, estamos asumiendo un costo, Nada más para que quede claro, Vicente, acompañando tus palabras, porque algunos dirán, ay, te subes por conveniencia o solo será un rato y vas a traicionar. No, aquí se trata de convicciones. Y primero uno pone sus convicciones y a partir de ahí dice que venga lo siguiente. Pero claramente lo que observamos muchos es un país en tensión permanente. O sea, de un lado están unos jalando la soga hacia una parte, hacia una zona, y del otro lado otros. Y ahí están los comunicadores de la derecha diciendo vamos a regresar a lo mismo y no importa lo que suceda con el país, lo que más nos impacta es el bolsillo. Entonces no nos importa que llegue un ladrón como Ricardo Anaya, siempre y cuando obedezca a nuestros intereses y nos vaya bien. Y para muchos otros, de nosotros es una aventura. Es decir, no sé, yo no lo hago porque me vaya a ir de X o Y manera, sino es una convicción y uno pone las convicciones por delante y lo que resulte. Es que algunos no entienden las convicciones, algunos todo lo ven en función de dinero. Pero déjame regresar a la parte en donde planteas esto, Vicente, sobre Pavlovich y estas decisiones de López Obrador. Bueno, sin duda, el presidente
se ha equivocado en algunas decisiones, incluso lo ha reconocido, y tenemos que tener esa capacidad, debemos tener esa capacidad de reconocer que ha habido errores, porque no hay gobierno perfecto, pero sí hay una voluntad de limpiar la casa, y bueno, pues me parece también que lo que está observando López Obrador claramente es el 24, y está siendo muy práctico respecto al 24, y ahí se enmarca la decisión de Pavlovich, porque es arrancarle a los jugadores y jugadoras de la oposición que no son menores, porque ella fue gobernadora, y por eso invita a todos los gobernadores de oposición que quieran sumarse al proyecto, porque sabe que es mandar mensajes al grupo de Claudio X González diciendo, ya ven, ustedes dicen que soy el peor, pero ya se suman priistas, panistas, y no cualquiera, sino de mucho peso. Se equivocó López Obrador con Lili Téllez, ya lo reconoció públicamente, estimado Vicente, me equivoqué. De alguna manera lo hace de forma, digamos, diplomática, no tan frontal, pero dice, bueno, me pude haber equivocado. No, claramente está aceptando el error, pero también, ¿qué observó en la antesala de 2018? Necesitamos mandar un mensaje de inclusión, incorporar a otras figuras, y en ese sentido puede ser que le ayudó para que su mensaje fuera más amplio, pero pues se equivocó porque se echó un alacrán encima, estimado Vicente. Si hubiera tenido la información suficiente para entender a quién estaba sumando al proyecto, quizá no lo hubiera hecho. Yo creo que también, denme un segundo, no sé si me siga viendo, creo que se cortó un instante. Ahora, ¿sí? Ya retomo, perdón. Entonces, yo creo que en el caso de Lili Téllez claramente se equivocó. Puede ser que en unos años, Vicente, la historia te dé la razón respecto a Pavlovich, y pues es muy seguro que será así. Y tú dirás, ya ven, yo les dije, ya traicionó. Pero a lo mejor le funcionó al presidente para los mensajes, para el tema de ampliar a la 4T el paraguas. Es lo que veo, claramente una estrategia al incorporar a estos gobernadores o exgobernadores, que claro que varios tienen unos antecedentes que uno dice, caray, pero también debería haber, ¿no?, ciertos límites. Una cosa es que te hayan criticado por ciertas decisiones, y otra cosa es que seas un ladrón o una ladrona y que simplemente por un asunto práctico ya te sumes a un movimiento. Pero estoy tratando de entender por qué toma estas decisiones el presidente, y como no es ingenuo y como es estratega, lo que él quiere en estos momentos, desde mi punto de vista, es mostrar la debilidad de este discurso opositor, porque ellos presumen más de lo que tienen, estimado Vicente. Dicen, PRI, PAN, PRD unidos, y la sociedad civil, o sea, pero es una fachada, se están inventando una fachada grande, pero hueca. Entonces, creo que el presidente lo que ha procurado hacer al invitar a estos exgobernadores de oposición es precisamente demostrarles que no es un mal gobernante, que él puede sumar apoyos incluso de esos partidos. Ya invitó a Carlos Joaquín, es probable que se sume, y también es probable que le encuentren cosas, pero yo creo que ahí sí está privilegiando el interés superior. ¿Y cuál sería el interés superior? Que siga la 4T con sus tropiezos, con sus problemas, pero que garantice la continuidad de algo que se ha cimentado y que no sea un accidente en la historia neoliberal, porque regresar a ese régimen que está ahí, que está velando armas, están preparando su ejército para regresar con más fuerza. Y ahora sí, ¿de qué trataría esto, Vicente? Ya quiero pensar cómo regresarían y con qué ganas de arraigar algo que sería absolutamente nocivo. Pero nada más es importante subrayar el tema, Vicente, tu valentía, tu honestidad, tu capacidad crítica, tu trabajo y el costo que estás asumiendo, así como varios de nosotros que sabemos que estamos expuestos, porque todos los días nos dicen que somos chayoteros, que el presidente nos financia, que Jesús Ramírez nos dice qué decir, qué no decir. Como señalas, hay fuego amigo y enemigo. Uno nunca le va a dar gusto a todos. Incluso hay quienes son demasiado obradoristas para ellos o demasiado radicales que dicen, no,
a ti ya te encontré ahí algo que no me gusta y entonces eres igual que Loret. Bueno, pues también sigue tu camino si piensas eso. Uno no es moneda de oro y uno no puede estarle cayendo bien a todo el mundo. Uno tiene que ser auténtico y en función de las convicciones, pero estamos asumiendo un riesgo y el riesgo es no saber qué pueda pasar porque ellos son muy autoritarios. Ya vimos cómo operaba Calderón las cosas, ya vimos cómo Peña Nieto. Y no estamos jugando a la casa de las muñecas, estimado Vicente. Esto podría tener consecuencias y claro que nos están marcando y claro que nos están vigilando porque en el fondo son muy autoritarios, muy corruptos y les interesa regresar al poder para saquear y van a tratar de limpiar a toda la oposición y a todas las voces que no concuerden con esa lógica, estimado Vicente. Así es, Jorge Armando. Déjame agregarle a esto que estás mencionando. Por ejemplo, Heriberto Toledo escribe, ¿será que aplicaste que si hablo de AMLO me caen superchats? Bueno, y eso es, digamos, algún delito, algún crimen. Solo pregunto, ¿no? Dice, ¿por qué siempre dice, conste que yo no defiendo y pides fuera máscaras a los demás, pero no lo hacen igual ni Toño ni tú? A ver, ¿ustedes entienden cuánto dinero están soltando los del otro bando? ¿Ustedes creen que anduviéramos pidiendo superchats y apoyo económico y que nos vean para que generen ingresos de YouTube? ¿No se enteraron que Loretito se metió 35 millones de pesos el 2021? ¿No han entendido lo que dice el presidente cuando que hay personajes que ganan mucho más que Loretito por golpear al gobierno, por golpear a López Obrador, por ser mercenarios? ¿Qué parte no han entendido? Miren, obviamente lo tomo personal porque sacan críticas de su servidor a López Obrador que por los tweets del béisbol y de hace muchos años, de hace algunos años. Y me dicen que yo soy parte del golpe blando contra López Obrador porque no soy lo suficientemente obradorista, de acuerdo a los jueces que hay por ahí en redes sociales. Hace algunos años, por lo menos desde el 2017, 2018, si no es que antes, quedó evidenciado que yo nunca le pediría votar por el PRI, después de mis críticas inventadas de madre a Peña Nieto, menos al PAN por todo lo que estamos hablando. Si ha habido críticas y me he equivocado, pues soy ser humano, hombre, y tengo la humildad para reconocer cuando me equivoco. Pero de ahí a decir que soy parte de esos que golpean, por favor, deténganse tantito. Y que lo hago por dinero, por favor. Si estamos hablando de millones de los Loret, de los López Dóriga, por eso el presidente insiste en que transparenten los Jorge Ramos, los Krause. No dice los Jorge Armando Rocha, no dice los Vicente Serrano, porque sabe que nosotros. ¿Ustedes creen que el presidente no está enterado de lo que genera Jorge Armando Rocha o de lo que genera Vicente Serrano? Por eso cuando me dicen, oye, tú te estás construyendo un palacio en Sonora, oye, tú tenías una Casa Blanca en Huatulco, me da mucha risa. En momentos en que destapamos que León Krause está vendiendo su casa en Santa Mónica por $3,650,000. Por favor, hombre, carajo, pongámonos serios. Además, creo que queda claro que no es lo mismo haber criticado cosas, incluso haber calabaceado, habernos equivocado en algún momento en una crítica para López Obrador y después definirnos por este proyecto a ir al revés, como los traidores que hemos señalado, como las Lili Telles que llegaron por Morena y hoy están en el PAN. No es lo mismo haber sido críticos, insisto, y hoy saber de qué lado de la mesa nos sentamos, a llegar gracias a López Obrador y después voltear banderas. Perdón por haberme tomado este tiempo, pero ya que puso algunos también detalles sobre la mesa Jorge Armando Rocha, me parece sensacional y me parece perfecto, porque yo no le tengo miedo a decir me equivoqué, yo no tengo miedo a decir me sostengo, como me he sostenido en algunas críticas al presidente, pero
Eso es lo fascinante de un espacio como Sin Censura, carajo. Ya veo esfuerzos mandándole videos de mis críticas a López Obrador, hasta a Beatriz Gutiérrez Müller, lo he visto. ¿Y saben qué? Qué bueno, para que en esta transparencia todos nos quitemos las máscaras y en la humildad aceptemos cuando nos equivocamos y reconozcamos lo que tengamos que reconocer. Por eso, mi querido Jorge Armando, déjame cerrar con este tema. El reto que hizo nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera a los Krause, a los Ramos, a los López Dóriga y hasta las Aristegis, que transparenten. Y en eso, pues, aunque haya cosas que se tengan que asumir, costos que se tengan que asumir, consecuencias, pues yo estoy a favor de la transparencia. Ahí después les hago un tour por mi gran mansión que están sacando en redes sociales. Por cierto, con mucho respeto, y no quiero abaratar el debate que me parece fascinante, pues que de entrada ya empiecen a chingar a su madre, esos que quieren envenenar las discusiones que creo que son necesarias e urgentes en torno hacia los comunicadores y hacia los periodistas. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Le sigo preguntando al señor Loret de Mola porque el Instituto de la Transparencia no quiere que yo transparente los documentos que poseo, donde se demuestra que este señor tiene ingresos, y solo estoy hablando de sus percepciones, no de sus bienes, de 35.200.000 pesos el año pasado. O sea, a razón de 3 millones de pesos mensuales. Pero no solo es él. Hay otros famosos que se dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho más. O sea, no 3 millones, ganan 10, 15 millones de pesos mensuales. Los dos, que digan cuánto ganan. Porque aunque estén en Estados Unidos, lo que manejan, todo es para mexicanos de allá y de acá. Y las empresas tienen que ver con la población hispana. Y Ciro, Gómez Leiva, y Joaquín López Dóriga y la misma Carmen Aristegui y otros. Armando Rocha, es importante este tema y es importante escuchar tu opinión. Creo que el presidente va con todo y no hay paso atrás, no hay retorno en este debate y en esta exigencia por la transparencia. Así es, estimado Vicente, pues no se va a cansar, el presidente es consistente, incluso lleva varios días hablando del tema, no se le va a pasar, no es un enojo, no es algo que uno podría decir una expresión visceral, producto del tema de Baker Hughes, no, es una postura de Estado, porque lo que quiere que quede muy claro, lo que quiere revelar el presidente son los intereses detrás de estos comunicadores fachada, porque se trata de intereses muy poderosos, grupos políticos y económicos. Y bueno, pues el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, ha sido en estos momentos definitorio en su punto de vista.
yo creo que los está acorralando sin ser autoritario, porque una cosa es que hubiera investigaciones, por ejemplo, del SAT o denuncias ante las instancias correspondientes. No, otra cosa también sería, por ejemplo, que llamara a los medios de comunicación a que quitaran a esos voceros. No está haciendo eso, simplemente en términos del debate. Los está dejando sin la posibilidad de darse sus baños de neutralidad, porque en el fondo la premisa de López Obrador es muy simple y creo que es cierta y es comprobable, ¿no? A grandes sueldos, grandes intereses detrás, porque no están haciendo esas fortunas de la nada, porque sean realmente brillantes o sepan mucho. No sé cuánto leyeron o cuánto reportearon, cuánto trabajaron para tener esos sueldos. Lo que se está demostrando por parte del presidente es que detrás de esos voceros hay grupos muy importantes. Entonces, imagínate, son los mismos, Loret, Ciro y esos que están diciendo, hay un conflicto de interés en el caso de Baker Hughes y en el caso de José Ramón López Beltrán, ¿no? Que no han podido probar. Lo que sí podemos probar hasta ahora es que estos comunicadores que sentencian tienen un conflicto de interés, Vicente, y eso es lo que está mostrando el presidente, porque trabajan para grupos económicos y políticos que generan millones de pesos y que además en buena medida tienen contratos con ciertos estados y son financiados con dinero del erario, o sea, con dinero de todos. Entonces, estos comunicadores que sentencian y que se han lanzado en contra del presidente deberían revelarnos su conflicto de interés y decir, a ver, yo trabajo para tal empresa, que a su vez esta empresa tiene vinculación con tal gobierno y recibe tales contratos y además tiene negocios en otro rubro relacionados con tal asunto y estamos interesados en que el grupo obtenga un permiso o una concesión de Estado y por eso golpeamos. O sea, deberían de ser transparentes, pero ellos no son transparentes. Insisto, en todo caso, si hoy pudiéramos hablar de un conflicto de interés, es de los comunicadores que hoy están grite y grite todo el día que hay un conflicto de interés. Loret lo ha dicho claramente, hay conflicto de interés en el asunto de Pemex. Bueno, a ver, Loret hoy en día vive bajo un conflicto de interés porque no es imparcial, se da sus baños de pureza, pero está trabajando para Roberto Madrazo y su familia. ¿Eso no es un conflicto de interés, Vicente? Y esa es la diferencia también que debemos de marcar ante la audiencia, porque detrás de Vicente Serrano, pues no está Roberto Madrazo, no tiene un padrino ahí que le esté diciendo que sí, que no. En mi caso, pues tampoco. No es que estemos obedeciendo a intereses políticos y económicos y a la mera hora que queramos darnos un baño de neutralidad y de imparcialidad, pero estamos sobre alguien y con un propósito comercial. Ese es el tema de fondo también y lo que exhibe el presidente. Hay propósitos comerciales de estos voceros y hay propósitos también de obtener espacios de poder. O sea, es poder y dinero lo que hay detrás. Es una intención en ese sentido. No es una búsqueda de la verdad, no es periodismo, es manipulación. Por eso Alarraqui dice, contrátenme, yo soy experto en propagar mentiras, va por ahí el asunto. No nos interesa la verdad, jamás les ha interesado, porque reportear en la calle para ellos, estar con la gente, escucharla, ponerse de ese lado, no es negocio. El negocio está con los de arriba y por eso están pegados, estimado Vicente, y el presidente en ese sentido dice, déjenme, en el caso de Loret, revelar y los demás muestren sus cartas porque están muy escondiditos, sus cartas están bien escondidas todas, estimado Vicente, pero no las están mostrando. Enseñen lo que traen realmente, quiénes son, a quién obedecen, quién les da línea, quiénes son los dueños que les hablan y les dicen que sí, que no, y también que les piden este tema, ¿por qué? Oye, me interesa esto porque tenemos tal negocio en tal estado, vamos a golpear acá, vamos a premiar acá, porque también es premio y castigo. ¿O a poco, estimado Vicente, en Latinos, Loret cuando entrevista a cualquier político es igual de mordaz? O sea, es lineal en su comportamiento, él destruye a todos. Por eso cuando muchos decían,
Todos Somos Loret, yo puse un tuit en donde dije, yo me solidarizo con las víctimas de Carlos Loret, a quienes golpeó por consigna, a quienes destruyó en su imagen, seguramente de forma infundada, por un asunto comercial o político, estimado Vicente. Mi querido Jorge Armando Rocha, por eso te respeto, te admiro, y tú sabes que no es de los dientes para afuera, y ojalá que algún día podamos tener los fondos, no como Loret, pero los fondos suficientes para que el equipo de producción pueda seguir poniendo al aire, en vivo, el programa que orgullosamente conducías diariamente en Sin Censura. Ojalá que nuestras agendas nos permitan volver a trabajar así diariamente juntos. Y bueno, pues ojalá que también siga el éxito en tus cuentas, en tu cuenta de Twitter y en tu canal de YouTube. Y precisamente me gustaría cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura para que se suscriba a tu canal y para que te siga en Twitter, en donde dejas la víbora chillando, querido Jorge Armando. Estimado Vicente, un placer, muchas gracias por tus palabras y ya sabes que eres correspondido, muchas gracias. Siempre voy a estar muy agradecido y también cuentas con mi respaldo y mi confianza y mi admiración permanente. Me siguen en Twitter como @RochaPeriodista y me pueden seguir también en mi canal Jorge Armando Rocha, ahí estamos todos los días. Estimado Vicente, un placer, muchas gracias, un honor, vamos a estar presentes en estos análisis y lo que se pueda. Un abrazo, gracias Vicente. Cuídate, Jorge Armando Rocha, hablando con nosotros Sin Censura, y me da mucho